Después de varias sesiones, te habrás preguntado sobre proposiciones, informes, gráficas y seguramente también te habrás preguntado o te estás preguntando, bueno, ¿y esto para qué sirve? Tiene mucho sentido recordar que todo esto surgió a partir de la necesidad de formar habilidades de pensamiento en los estudiantes. Recuerda que las habilidades de pensamiento son las que les va a permitir a ellos formarse para afrontar sus proyectos de vida. Por tanto, es muy importante que tú también fortalezcas esas habilidades de pensamiento que estás utilizando en tus aulas de clase, en las experiencias de aprendizaje o en las clases regulares que dictas para formar mejores seres humanos. En la sesión de hoy nos vamos a enfocar en una herramienta que complementa al núcleo de la proposición que vimos en la sesión anterior. Esa herramienta es la que permitirá deducir y construir aquellos elementos de la proposición que permitirán embellecerla, complementarla, aclararla, pulirla, y va a ser muy poderosa para que complementes lo que has venido aprendiendo en todo el tema proposicional. Entonces vamos a darle inicio a esta sesión. Pues bien, ese componente se llama cromatizador. Los cromatizadores son palabras que están explícitas en las oraciones que se colocan para pulir, aclarar, embellecer, complementar o precisar las ideas. Para poder entenderlos, te voy a sugerir el siguiente ejemplo. Los niños y niñas usan muchos recursos didácticos como juguetes, colores y videos para fortalecer eficientemente sus aprendizajes significativos. Ese es el texto de la oración. Lo primero que debemos hacer es identificar la clase nocional 1, de quién o de qué se está hablando. Supongo que estás pensando en este momento cuál es la respuesta a esa pregunta. Muy bien. Si lograste identificar que de quien se está hablando es de los recursos didácticos, te mereces una felicitación muy grande. Es probable que hayas pensado también que se estaba hablando de los niños y las niñas. Ahora, más adelante vas a entender por qué ellos no son la clase nocional 1. Hacemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación o cuál es la acción fundamental que ejecuta esa clase nocional 1? Recuerda que es un verbo y es el verbo fundamental que marca toda la proposición o el núcleo de la proposición. Si lograste inferir que ese verbo o esa acción es fortalecer, o pensaste en ayudar, o pensaste en apoyar, estás muy bien. Eso significa que vas comprendiendo con precisión la proposición. Ya tenemos la clase nocional 1, que son los recursos didácticos. Ya tenemos el verbo o la relación, que es apoyar o fortalecer. El verbo que tú escojas es perfecto. Por ende, hacemos nuestra tercera pregunta. ¿Sobre quién o sobre qué recae la acción? Perfecto. Ahí acabas de identificar la clase nocional 2. ¿Sobre quién recae? Sobre los aprendizajes. Entonces, hemos identificado ya el núcleo de la proposición y es que los recursos didácticos fortalecen el aprendizaje. Recursos didácticos clase nocional 1, fortalecer la relación aprendizaje clase nocional 2. Te estarás preguntando, ¿dónde quedan las palabras como niños, niñas, muchos, significativos, eficientemente, que estaban en la oración? Pues esas palabras precisamente son las que se llaman cromatizadores. ¿Cómo se ubican los cromatizadores? Recuerda que cuando se dibuja una idea es porque se está garantizando un nivel de comprensión profundo sobre el texto que se esté leyendo. Por tanto, los cromatizadores también son susceptibles de dibujarse. Como tú te puedes dar cuenta, la clase nocional 1 es un óvalo, la relación es una flecha y la clase nocional 2 es un segundo óvalo. Los cromatizadores se ubican según la afectación que tengan sobre una de las dos clases nocionales,
sobre la relación o sobre toda la proposición. Voy a explicarte eso. Si la palabra es un adverbio que está haciendo referencia a la forma o el modo como se ejecuta algo, esa palabra se ubica encima de la relación, es decir, afecta solamente a la relación. Si la palabra es un ejemplo o es algo que determina una cantidad o es algo que determina una característica, se ubica encima de la clase nocional 1 o de la clase nocional 2 a la que esté afectando. Pero si la palabra o las palabras están determinando un tiempo, un lugar o una condición, esa se coloca debajo de todo el núcleo de la proposición. Como puedes verlo en este gráfico, la proposición de ejemplo que hemos mencionado es que los recursos didácticos fortalecen los aprendizajes. Las palabras juguetes, videos que aparecen en la oración se colocan como ejemplos en un rectángulo encima de la clase nocional 1. La palabra muchos, que es de cantidad, se coloca como un cromatizador de cantidad encima de la clase nocional 1. ¿Por qué de la clase nocional 1? Porque ambos hacen alusión a los recursos didácticos. Muchos recursos didácticos como juguetes o videos. La palabra eficientemente, que es un adverbio, se coloca encima de la relación porque afecta al verbo, es decir, fortalecer eficientemente. El cromatizador es esa palabra. Y la palabra significativos es la característica de los aprendizajes que expresa esa oración. Por tanto, es un cromatizador de la clase nocional 2 y se coloca en la parte de arriba de esa clase nocional. Y nos está haciendo falta una parte muy importante que está expresada en la oración, y es que todo eso satisface los aprendizajes de los niños y las niñas. Por tanto, esa es una condición, y por ser esa condición se coloca como cromatizador en la parte de abajo del núcleo de la proposición. Eso se llama un cromatizador de proposición. Ahí se coloca la palabra de estudiantes o niños y niñas, y si son de un colegio determinado, ahí se escribirá el nombre del colegio. Esta es la forma como se dibuja completamente una proposición. Ahora sí, ya tienes la posibilidad no solamente de dibujar núcleos desde una oración o desde un párrafo o desde un texto extenso, sino también los cromatizadores para dibujar ideas completas. ¿Intentarías dibujar tú mismo una proposición completa de cualquier párrafo? Para eso, en el material complementario encontrarás 3 textos muy cortos para que intentes ejercitarte.